Gracias, Susan, por la invitación. Gracias al Acero por el privilegio de poder compartir ideas y una conversación con todos ustedes. Esa es la gran pregunta, ¿cómo queda América Latina después del COVID? Y eso depende mucho de la definición que uno tenga de después del COVID. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años? ¿Dónde? Pero no hay duda que algunas de las tendencias que hemos visto están allí. América Latina tiene el 8% de la población del mundo, pero tiene un tercio de las fatalidades por COVID del mundo, lo cual es simplemente reflejo de la debilidad de sus sistemas de salud, que no son fáciles de reconstruir o de desarrollar o construir. Entonces, sigue habiendo esa enorme debilidad. Y luego viene una situación que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, que en el pasado era muy conocida en América Latina, pero que ahora lleva décadas que no ocurre, pero ya va a empezar, que es todo el tema de la política monetaria, de la tasa de cambio, de la intervención de los bancos centrales, etcétera. Yo creo que hay consenso en que el mundo ha entrado en una época mucho más inflacionaria. La inflación regresó como tema. Hace años que no se hablaba de inflación como un gran tema de América Latina y del mundo. Ahora es uno de los temas. Susan, para terminar, uno de los problemas que vamos a tener para identificar la tendencia futura es que lo que hemos visto con esta convergencia de la crisis de la coronavirus, más la crisis económica, más las fricciones geopolíticas entre las superpotencias, es que cosas y temas y modelos de negocios, ideologías que pensábamos que eran permanentes, instituciones inamovibles, intocables, que estaban allí, ha demostrado que no eran permanentes. Y situaciones que pensamos que eran transitorias han resultado ser permanentes. Todos sabíamos que el trabajo virtual, el trabajo a distancia era importante, pero nunca pensamos que se vendría a gran escala para quedarse. Hoy en día todos creo que dirían que en el futuro de América Latina, en el futuro del mundo, el trabajo remoto va a continuar siendo importante. Eso no lo habíamos imaginado antes de la crisis. Y por otro lado, ¿quién hubiera imaginado que la democracia de Estados Unidos, que es un coloso institucional, está ahora siendo debatida? O sea, ¿quién iba a pensar que iba a haber un debate acerca de la salud y longevidad y permanencia de la democracia de Estados Unidos? Entonces, de nuevo, el mensaje central es que lo que era permanente, o lo que creíamos que era permanente, ha demostrado ser más transitorio, y lo que creíamos que era pasajero está demostrando ser más permanente. Bueno, Susan, como primero que todo, muy buenos días, bon día a todos. Aquí un placer estar aquí con Moisés y contigo y por supuesto en este congreso de Al Acero. Muchas gracias por esta invitación. A ver, lo primero es que no hay duda de que esto afecta a los países de diferentes maneras. Como decía Moisés, hoy en día vemos una recuperación importante en América Latina. Es muy distinta la recuperación que vimos en América Latina a la que vio el mundo industrializado, porque de una parte los estímulos fiscales nunca fueron del tamaño de lo que pasó en los países desarrollados. Hay excepciones, países como Perú, mismo Brasil, que hicieron unos estímulos importantes. Pero lo cierto es que estos temas como el de la inflación, por ejemplo, lo estamos viendo mucho más rápido. Nosotros hemos tenido que ajustar nuestros tipos de interés de manera más rápida, en parte porque el llamado pass-through de la inflación es mucho más grande. Y entonces lo que vamos a tener es un tema de crecimiento bastante desigual. La tasa de crecimiento hoy en día en Latinoamérica es alta, por supuesto, por el efecto de rebote, pero todavía no estamos terminando este año. Habrán algunos países que lo habrán hecho, pero la mayoría no, de estar a donde estábamos antes del principio del COVID, que recordemos veníamos de tasas de crecimiento bastante bajas, veníamos de 5 años de uno de los crecimientos más bajos en nuestra historia, de tal manera que hoy en día lo que vemos es que ese crecimiento no necesariamente está beneficiando a todos. Y frente a tu pregunta, obviamente, indiscutiblemente salimos de esta pandemia más endeudados y con más precariedad fiscal. Es distinta de país a país. Hay países como México, por ejemplo, que hizo mucho menos estímulos fiscales que otros, pero al final del día
todo ese estímulo que se hizo sobre la base de utilizar más deuda, y eso va a tener unos efectos, y como anticipaba Moisés, claramente en la medida en que los bancos centrales, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, empiecen otra vez a recortar, digamos, el nivel de estímulos, vamos a ver los efectos en América Latina, que no solamente van a ser por inflación, sino también los tipos de interés y los efectos que esto tenga sobre la deuda y sobre nuestro crecimiento. ¿Y va a tener ganadores o perdedores en algunos países? Moisés, Luis Alberto, los dos, ¿tú crees? ¿O todo vamos a perder con lo que pasó? A ver, yo creo que de una parte, como tú anotabas, los precios de los productos básicos están al alza, no necesariamente se van a quedar ahí siempre. Entonces, digamos, en alguna medida favorece los bienes transables y los no transables, en el sentido de que se consumen más en los países por los efectos de la tasa de cambio, cómo se ha venido devaluando o fortaleciendo el dólar y devaluando nuestras monedas. Y eso obviamente va a gravitar muchísimo sobre los próximos años y los efectos que esto tenga en consecuencia sobre el crecimiento, porque claramente no es lo mismo para aquellos países que tienen una canasta exportadora grande o como para aquellos que no la tengan. Entonces, ahí van a ver algunas de las diferencias. Moisés, ¿tú tienes? Bueno, lamentablemente por problemas técnicos no oí la pregunta porque tenía... Perdón. La pregunta fue, ¿hay ganadores o perdedores especiales cuando vemos a los países de América Latina? Bueno, obviamente los precios de los commodities y la subida de las materias primas ha ayudado a toda América Latina, pues si no la situación sería mucho más dramática y más grave. Una de las la variable fundamental que define mucho del ánimo, del humor, de las políticas, de la política de la economía de América Latina es el precio de las commodities internacionales. Cuando están altas hay una situación fiscal más cómoda, los gobiernos tienen la posibilidad de implementar programas sociales más ambiciosos, etc. Cuando las commodities, el precio baja, pues hay estrechez, hay que apretarse el cinturón o hay... los déficits se disparan y hay mucha inestabilidad. Esto lo digo en contestación a cuál país se benefició de esto más que otros. Yo creo que es igual. Inclusive aquellos que han tenido un desempeño mejor, como dijo Luis Alberto, no es necesariamente producto de sus políticas, sino producto de los precios de las materias primas que tienen. Y eso no sabemos cuán sostenible es. Pero sobre todo quiero volver al tema de que no sabemos cómo va a ser la relación financiera internacional de América Latina. Los flujos de América Latina es muy dependiente de flujos de crédito, de inversión extranjera, etcétera. Y eso es cuando lo que hemos visto históricamente es lo que se llama frenos súbitos, que de pronto deja de venir el capital, los créditos se vuelven muy caros o muy inaccesibles, o sea, el acceso al financiamiento internacional se reduce y todos los países de América Latina tienen una dependencia crítica del acceso al sistema financiero internacional y a los fondos. Sí, Luis Alberto Moreno, aún siendo presidente del BID, ya había comenzado con la iniciativa, con la idea de tener hubs que fueran made in the Americas, donde parte de la producción que se hacía fuera del hemisferio se trajera a las Américas y que hubiera esa marca, Made in the Americas, que es una idea fantástica. Es por fin América Latina aprovechando más las ventajas de la globalización, de la integración económica internacional, etc. O sea que como deseo es absolutamente legítimo, necesario, etc. Como realidad es más difícil. Lo que estamos viendo ahora es una redefinición de todos los que son las cadenas de suministros y no es necesariamente cierto que la dependencia de China va a disminuir de manera dramática. Las ventajas las ventajas que existen de tener el outsourcing, el outshoring en China y en Asia, en Vietnam, en países como esos, es muy alta. Los márgenes son muy altos. Entonces, para que deje de ser interesante para las empresas, tendría que tener obstáculos mucho mayores los que tiene ahora, que no lo veo. Los incentivos para hacer el offshoring siguen allí. O sea, eso apareció no porque alguien lo deseó políticamente, sino porque fue una realidad empresarial. Era más barato
producir la materia prima, los bienes intermedios afuera, y transportarlos de manera muy eficiente a través de las políticas de just in time, del manejo de inventario. Y ahora, por supuesto, hay la gran ansiedad de que quizás no debería ser just in time, sino just in case, el por si acaso. Tener una estructura de suministros que por si acaso tenga más fortalezas. Pero la esencia de la pregunta es que creo que vamos a tener una combinación de todas estas cosas. La búsqueda de más seguridad en el suministro, pero también la búsqueda de aprovechar las ventajas que tiene el producir en Asia. Luis Alberto. Sí, a ver, yo creo que es muy importante, ¿qué es diferente, digamos, al pasado? Claramente esta tensión entre China y Estados Unidos está obligando a muchísimas empresas a repensar, digamos, la resiliencia que tienen en cuanto a su cadena productiva. Y entonces empiezan a observar otras alternativas de dónde trasladar parte de esa producción, como mínimo para tenerlo como alternativo. Y en ese orden de ideas, por supuesto, lo primero que miran es qué cosas se pueden hacer más, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que en China, lo que significa altísimas inversiones, por ejemplo, en robotización. De otra parte, indiscutiblemente América Latina tiene un enorme potencial y países como México, como tú mencionabas, que está aquí hoy el presidente López Obrador, tiene un enorme potencial porque de hecho ya tienen muy integrada su producción a Estados Unidos y ese comercio es fundamentalmente un comercio entre empresas más que un comercio de vendedores a compradores. Lo que quiere decir que de una parte tenemos que seguir trabajando y lo que va a ser determinante para que podamos ganar y beneficiarnos de ese cambio, digamos, de cadenas productivas, sobre los llamados costos que tenemos en América Latina, que son costos altos en energía, costos altos en transporte, que efectivamente lo que hacen es que castigan nuestra producción. Ese es un tema, por supuesto, que depende de los gobiernos y que gravita sobre la competitividad del sector privado. Y a nivel de las empresas, yo sí creo que hay muchas oportunidades y se empiezan a ver en tipos de industrias, y creo que aquí, por ejemplo, toda la parte farmacéutica en los temas de salud, que se va a convertir en un tema central hacia adelante, y creo que es algo nuevo, lo veíamos, Estados Unidos mismo está pensando en este momento cómo ampliar, por ejemplo, la producción de farmacéuticos alrededor del mundo. Creo que como nunca antes tenemos como una época dorada en los temas de salud, y creo que aquí viene una enorme oportunidad para América Latina. Hay países que ya de hecho tienen capacidades instaladas, como lo tienen Brasil o Argentina, algo en México, y creo que esto es, nosotros teníamos, por ejemplo, en todos los países producción de vacunas. Hace 30, 40 años se empezaron a dejar por razones de competitividad, pero creo que hay un espacio en ese frente. Y así en otros frentes industriales igualmente. Y obviamente esto va a depender de la manera como los países tengan un entorno competitivo que le permita a las empresas desarrollarse. Esto no se puede hacer, y lamentablemente es una de las consecuencias de lo que hemos visto del COVID, es que no hay más apertura económica, todo lo contrario, ha habido tendencias a más cierres de las economías, y eso obviamente hace difícil que en el tiempo se trasladen estas cadenas de valor. Entonces me parece que aquí la voz del sector privado de mostrar y demostrar que aquí vamos a poder crecer. No olvidemos que sobre todo las economías pequeñas en América Latina no pueden crecer si no tienen una parte de su economía con un comercio exterior grande. Eso no hay otra manera de crecer porque no tenemos los mercados de suficiente tamaño, con excepción de países como Brasil y México.